Apartado 6 del tema 5, utilización de cookies. Las cookies surgieron como necesidad ante algunas ausencias tecnológicas del protocolo HTTP. Una cookie es un fichero de texto que se almacena en el ordenador del cliente. Bueno, en realidad las cookies surgieron para poder almacenar información en el ordenador del cliente. Esta información básicamente son datos que luego utilizará el servidor para alguna cosa. Son datos sobre el cliente. Estos datos se quedan almacenados en el ordenador del cliente, en el disco duro, de forma que aunque el cliente apague el ordenador o apague el navegador, cuando el cliente vuelva a conectarse con el servidor, nuestro navegador podrá volver a recuperar la cookie y enviar la información que hay en esa cookie al servidor. A fin de cuentas, una cookie no es más que un fichero de texto que se almacena en el ordenador del cliente. Pero es básicamente son un fichero de texto. Cada navegador guarda ese fichero en el lugar que le convenga y con el formato que le convenga. El principal objetivo de las cookies es que el servidor pueda conocer alguna característica del usuario, del navegador del usuario. Entre algunos de los usos más habituales que se les dan a los cookies, podemos destacar, por ejemplo, el mantener opciones de visualización. Las cookies son utilizadas en ocasiones para mantener unas preferencias de visualización. Algunas páginas como Google permiten que el usuario haga una configuración de su página de entrada en el buscador. A través de las cookies el servidor reconoce ciertos aspectos que el usuario configuró y conserva el aspecto. Vale, esta es una de los posibles usos de las cookies. Otro posible uso es el de almacenar variables. El servidor puede utilizar las cookies para almacenar variables que necesiten utilizar en el navegador. Por ejemplo, una página que nos solicita unos datos, en la siguiente nos solicitan otros datos y así hasta la página final. Los datos de las páginas anteriores se irán almacenando en las cookies hasta que se finaliza el ciclo del formulario y el usuario envía los datos al servidor. Antes del envío del servidor se recuperarán todos los campos del formulario que están guardados en las cookies. Bueno, como veis, son dos posibles usos de las cookies. Otro uso, realizar un seguimiento de la actividad del usuario. Este uso ya se parece más a lo que realmente se acaban utilizando, las cookies. En ocasiones los servidores hacen uso de las cookies para almacenar ciertas preferencias y hábitos que el usuario tiene a la hora de navegar. Con esta información el servidor personaliza sus servicios y publicidad orientándolo a cada cliente en particular. Seguro que todos habéis buscado, por ejemplo, alguna vez información sobre un móvil que os queréis comprar y a partir de ese momento en vuestro navegador empiezan a aparecer anuncios sobre móviles. Seguro que las cookies han tenido algo que ver ahí. Estos fines no son del todo lícitos si la entidad que realiza estas actividades no avisa al usuario de que está realizando estas acciones. Es decir, que las cookies se pueden utilizar de una forma muy inocente o de una forma no tan inocente porque a fin de cuentas las cookies lo que hacen es almacenar información sobre nosotros, sobre los usuarios. Otro uso de las cookies es la autenticación. Para autenticar a los usuarios es uno de los usos habituales de las cookies. Es decir, a través de las cookies el navegador guarda los datos del usuario y al realizar una petición al servidor, el navegador envía las cookies junto con la petición. Bien, las cookies tienen una caducidad. Cuando pasa un periodo de tiempo establecido, estas desaparecen junto con el fichero de texto que guarda el navegador. Luego veremos cuando veamos las funciones con las que podemos establecer cookies, que a la hora de guardar una cookie tenemos que especificar la fecha de caducidad, la fecha
tenemos que especificar cuánto tiempo va a estar activa o en vigor una cookie. Habitualmente, como mecanismo de seguridad, las aplicaciones web aplican un tiempo máximo de inactividad, por ejemplo de 15 minutos, tras el cual las cookies caducan si no se produjo un movimiento en la navegación de la aplicación web. Bueno, pues hemos visto algunos de los usos más habituales de las cookies. Ahora tenemos que ver cómo leemos y escribimos estas cookies. Los dos procesos de implementación principales de una cookie son la escritura y la lectura de la misma. A continuación se presentan tres funciones que sirven para devolver el valor de una cookie, es decir, para leer el valor de una cookie que está guardada y sacar su valor, escribir una cookie y comprobar si existe un valor para la cookie. Bueno, a continuación pues vemos un ejemplo de estas tres funciones. La función getCookie, que coge la cookie y la lee, obtiene su valor, la coge del disco duro y la lee. setCookie pues guarda una cookie y checkCookie sencillamente comprueba si existe una cookie. Os recomiendo que consultéis el enlace sobre cookies que os he dejado en el Moodle. En concreto, el tema 5 era este, si no me equivoco, ¿vale? Tenéis un enlace a esta página web donde nos habla de las cookies y nos explica pues eso, qué son las cookies, cómo se utilizan y tal. Y también tenemos, creo que al final, pues también tres funciones: una función para crear cookies, otra para leer cookies y otra para borrar cookies, ¿vale? Y están también explicadas. Esta paginita está bastante bien. El único inconveniente es que está pues escrita en un correcto inglés. Bueno, pues así practicamos un poquito.